de la palabra de Dios. Yo simplemente tengo que obedecerle. Decadencia del reino de Salomón, con todo aquello que pasó. Y aquí comenzó la gran tragedia del pueblo de Israel. Cuando los reyes comenzaron a apartarse de lo que Dios le decía una y otra vez. Hermano, tú y yo recibimos el mensaje de Dios una y otra vez, pero todavía no hemos aprendido a perdonar de corazón, a sobrellevar de corazón, a tener misericordia, a orar con justicia. Pues vamos a tener que oír eso hasta que Dios nos llame a su presencia. Punto. Porque Dios lo hizo con su pueblo. ¿Por qué? Por amor. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Así que vamos a ver la decadencia de aquel que hubiera sido un gran hombre. Y comenzó por la parte carnal. Dice que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Se le fue la mano, 1000. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Qué bendición perdió Salomón. Aunque vamos a explicar después que creemos que al final de su vida, allí cuando escribe Eclesiastés, él al final de su vida reconoció todo su error y entonces busca al Señor. Yo creo que pudo obtener el perdón de Dios al final de su vida, pero cometió muchos errores. ¿Por qué? Porque se dejó guiar por la atracción de la carne. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que orar todos los días. Señor, sé por mi debilidad. ¿Y por qué digo eso? Porque quizás mi debilidad no sea su debilidad y la debilidad suya no sea la de otro. Ore por la suya. Señor, ayúdame a vencer eso. En tu nombre tengo que vencer esto. Pero hágalo. O hagámoslo, porque yo estoy incluido. Así que allí comenzó la decadencia de Salomón y el desastre para el pueblo. Porque Salomón, fíjense lo que hicieron sus mujeres, eran mujeres paganas. Si usted lee allí el capítulo primero de Reyes 11, va a ver que aquellas mujeres eran mujeres paganas de otros pueblos, a los cuales Dios les había dicho, no te unáis a ellas, ni tampoco deis a vuestros hijos a ellas como esposos, ni toméis de ellas para esposas de sus hijos. Pero Salomón no hizo caso de eso. Entonces, porque Salomón siguió a Astoret, dios de los idólatras, después vamos a explicar brevemente los de estos dioses, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Tú y yo tenemos que seguir a Dios cumplidamente, no hay discusión. Con Dios yo no puedo entrar en el reino. Lo que Dios dice aquí, usted me perdona, yo tengo que hacerlo. Tengo que orar para hacerlo. Me guste o no me guste, quiera o no quiera. Digo, si quiero agradar a Dios, si quiero tener bendición en mi vida, y si no, esto es fuerte, no vas a tener la bendición de Dios, ni tú ni yo. Porque Dios, yo no puedo decir, no, Señor, es que esto sí y esto no, con Dios es todo. Había algo que se ponía en Cuba, con Dios todo, sin Dios nada, que a muchos les costó esto, lo quitaron de las puertas. Pero muchos lo ponían no porque realmente quisieran con Dios todo y sin Dios nada, sino lo ponían por un tema político. Pero hermano, tú y yo como cristianos, o con Dios todo, porque sin Dios nada, no vamos a tener bendición, no vamos a tener victoria, aún en medio de la aflicción, porque Dios quiere que nosotros le obedezcamos. ¿Por qué le pasó todo esto a Salomón y comenzó este decline espiritual y convertirse en un idólatra abominable? Porque no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre, que aunque pecó, después obedeció a Dios y hizo lo que a Dios le agradó. Salomón, habiendo comenzado bien, al final de su reinado siguió el ejemplo de los demás reyes orientales. Impuso cargas pesadas a su pueblo, porque se convirtió también en un hombre, como un dictador, como algo que ya no obraba con justicia, porque eso es lo que hace el pecado, no obrar con justicia. Para mantener el esplendor de su corte y su reino, aumentó considerablemente el número de sus mujeres, 1000, quienes desviaron su corazón tras dioses ajenos. En aquel tiempo, vamos a ver que todos los reinos de alrededor practicaban la poligamia. Muchos en Israel también practicaron la poligamia, pero no porque Dios la aprobaba, sino porque se dejaron influenciar por las naciones vecinas, a los cuales les edificó santuarios. Este fue el clima de la apostasía que trajo el juicio sobre su casa.
1,100 veces 10, o sea, 1,000 mujeres, prueba de su debilidad y atracción de la carne. Ahora vamos a ver esta parte. He aquí algunos de los dioses adorados por Salomón: Astoret, diosa de los sidonios; Milcón, ídolo abominable de los amonitas; Quemos, ídolo abominable de Moab; y Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Yo tomé aquí algunas notas que yo les quiero decir. Astoret era la diosa de los sidonios y fenicios. Su nombre significaba una esposa, era la consorte de Baal, o sea, era como la esposa de Baal. Se trataba de un culto que provenía de Babilonia, de la diosa Estar, porque todo esto se arrancaba desde la confusión de lenguas en Babel, de toda esa idolatría y ese paganismo que comenzó cuando el hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén. En Canaán pasó a ser la diosa de la luna, en tanto que Baal era el dios del sol. Hay ahí, usted puede después indagarlo, Jueces 2:13, primero de Samuel 7:3, primero de Reyes 11:15, segundo de Reyes 23:13. Pero si usted además que busca allí en un diccionario bíblico, busque Astoret, y le va a dar todos estos datos. Milcón, ídolo abominable de los amonitas. A todos estos dioses los adoró Salomón. También recibía el nombre de Moloc, o sea, que tanto Milcón como Moloc era lo mismo. Moloc, o sea, que llamaban en una parte, Milcón en otra. Divinidad adorada por los amonitas. Significaba aquel que reina. O sea, en vez de Dios reinar sobre Salomón, ahora estaba reinando sobre Salomón Milcón o Moloc, aquel que reina. Esta divinidad presentaba uno de los aspectos de Baal. Por eso es que en la Biblia se habla de los Baales. Eso está ahí en Jeremías 32-35, lo puede verificar. El culto a Moloc, escúchelo bien, lo hemos dicho muchas veces, pero es que a veces no nos damos cuenta. Ya yo vi los 2 primeros capítulos de Josué por YouTube, lo pude ver. Y hay que ver en uno de estos de Jericó, que era una ciudad pagana de la tierra que tenían que habitar, cómo era la adoración a estos dioses. El culto a Moloc demandaba holocaustos de niños que eran quemados vivos en los brazos del ídolo. Al son de tambores, las víctimas caían en un horno caliente, vivos los niños. Ahora, la edad de los niños, escuche esto, oscilaba entre recién nacidos hasta 3 e incluso 4 años. Esa era la abominación que hacían estas naciones. Por eso Dios las mandó a destruir. Y a esos dioses, cuando Salomón decayó, cayó adorando a esos dioses. Por eso tenemos que conocer la Biblia para después. No dejar que Dios reine sobre nosotros. En primero de Reyes 11:5 lo puede comprobar, Jeremías 49:1-3, Sofonías 1:5. Esto no va a estar en el escrito, pero sí va a estar puesto en YouTube, después lo puede, si usted quiere, verificar. Ahora, Quemos, que fue uno de los otros que adoró, ídolo abominable de Moab, dice que era ídolo de los hijos de Moab, era adorado de la misma manera que Moloc, al cual sacrificaban niños pequeños que eran quemados vivos. Números 21-29, Jeremías 48-46. Hermanos, escudriñen. Fíjense a dónde llegó Salomón. Ahora bien, cuando comenzó el declive del reino de Israel, que lo vamos a ver ahora más adelante, yo quiero leerles un texto. Si quiere, búsquelo en su Biblia. Está en 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Porque cuando leí este versículo me tocó que lo subrayé. 2 de Reyes 17, versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron, escuche bien, secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Después sigue hablando, y por eso es que fueron llevados cautivos. Pero quiero llamar la atención. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Subraya eso en su Biblia, yo lo tengo, porque a veces hacemos cosas secretas que no agradan a Dios y queremos que haya bendición sobre nuestra vida. El juicio de Dios va a venir sobre tu vida como vino sobre Israel si tú secretamente crees que puedes engañar a Dios.
Me vas a poder engañar a mí me engaña cualquiera. Yo los puedo engañar a ustedes, pero a Dios dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y que Dios no puede ser burlado. Así que miren allí a dónde llegó Salomón. A estos dioses completamente paganos y abominables, aún a sacrificar a hijos. El pueblo de Israel sacrificó hijos suyos, quemados vivos, a estos dioses paganos por su pecado. Dios nunca aprobó la poligamia y él abomina la idolatría. Eso está en la Biblia. Porque a veces la gente piensa erróneamente, bueno, como los reyes de Israel, los patriarcas tenían 1, 2, 3 mujeres. No, Dios nunca aprobó la poligamia. Porque si no, cuando Dios creó al hombre, hubiera hecho un hombre con 14 mujeres. No, eso no lo cumplió. Dios creó un hombre, Adán, y una mujer, Eva, punto. Y de ahí tenía que salir de ahí. O sea, eso no estaba en el orden establecido de Dios. Igual que no estaba la homosexualidad o los homosexuales. Dios no creó 2 hombres y 2 mujeres. O sea, 2 hombres solos y 2 mujeres solas. No, Dios creó un hombre y una mujer. Así que Dios nunca aprobó la poligamia. Y esto lo sabía Salomón. Claro que lo sabía. Y tú y yo sabemos las cosas que podemos hacer y las que no podemos hacer. Y a veces por nuestro pecado y nuestra obstinación hacemos las cosas que no queremos o que deseamos hacer porque nos dejamos seducir. Y entonces después viene la tristeza y viene también el juicio de Dios a nuestra vida. Ahora, vamos a ver allí la rebelión de Jeroboam, la muerte de Salomón, y entonces allí comienza la división del reino, que con esta parte vamos a estar terminando. También Jeroboam, hijo de Nadab, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó sus manos contra el rey. Aquí comenzaron los problemas. Ya no estaba el Reino Unido, ya comenzó a haber problemas entre ellos, entre los propios israelitas. ¿Verdad? Y se dan todos los detalles. Yo me maravillo cuando esto, que el único que da tantos detalles acerca de un pueblo es Dios de su pueblo. Le menciona a veces el nombre del padre, de la madre, de su descendencia, de su tío, de todos, de los reyes que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Para que nosotros lo tengamos ahí, porque dice Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así como estos reyes fueron juzgados, y yo vamos a ser juzgados si no somos juzgados. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar como Ansu. Y aquí comenzó ya la división, ya Israel iba a estar completo. Ahora, si usted lee Eclesiastés, lee el último capítulo de Eclesiastés, capítulo 12, y va a ver que todo el mundo cree, yo lo creo también, que al final de su vida, cuando él escribe en esa época negra de su vida, quizás en esa época que él estaba en sus pecados, que todo era verdad, él dice, pero el fin de todo el discurso es oídos teme a Dios y guarde sus mandamientos, porque esto es el todo. Por eso muchos creen, yo creo también, que Salomón al final se arrepintió, pero tuvo que padecer por esto y sufrir por esto y tener el juicio de Dios y quizás no tener la recompensa que Dios le hubiera pedido dar en el reino. Ahora vamos a ver la división del reino, como ocurrió por consecuencia del pecado y la desobediencia del pueblo. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva. Estaban ellos 2 solos en el campo y tomando a Ahías, parece que Ahías era uno de los profetas, vamos a ver todos los profetas que siguieron en ambos reinados, el reino del norte y el reino del sur, la capa nueva que tenía sobre sí, y estos profetas hablaban en el nombre de Dios, tenían un mensaje que repetían, tienes que volverte a Dios, no puedes cometer este pecado, acuérdate del rey de Dios, y lo repetía, y lo repetía, y lo repetía. El pueblo obstinado hacía lo contrario, entonces venía la esclavitud, venía el cautiverio, venían las plagas, venía la condenación sobre los hijos de Israel. Y tomando ahí la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos. Porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, aquel que se le había dado la promesa, el hijo de David, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, vamos a ver que eran 2, y mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todos los tribus de Israel. Y ahí comenzó la división del reino en 2 partes que la vamos a ver ahora. Reino del norte, Israel, 10 tribus, capital Samaria. No han leído en la Biblia que los samaritanos y los judíos no se llevaban, y como que había que un judío caminar y pasar por una ciudad de los samaritanos, le daba la vuelta, porque el reino del norte fue el que más se corrompió más rápidamente,
se ligó con otras naciones, y entonces los judíos de Judá, que fueron un poco más conservadores, que estuvieron un poco más lejos del pecado, hasta que al final también el juicio llegó sobre ellos, pues entonces se consideraban a los samaritanos como una escoria. Por eso los discípulos se asombraron cuando vieron a Cristo en su ministerio hablando con una mujer y samaritana, porque supuestamente un rabino no podía hablar con una mujer sola. Pero ahí está el amor de Dios. Pero hermano, si no conocemos esto, no podemos entender por qué aquella impresión tan grande de que Cristo estuviera hablando con una samaritana, porque los samaritanos se habían corrompido en gran manera. Después de Judá se corrompió. Pero vamos a ver ahora el reino del norte. 10 tribus, número 10, prueba del juicio de Dios. Esta división del reino vino como una prueba de Dios por no haber seguido, no siguieron unidos como nación por haberle desobedecido. El reino de Israel duró, o sea, de las 10 tribus, el reino del norte, duró 250 años aproximadamente y estuvo dividido por 19 reyes de 9 familias diferentes o dinastías. Todos eran de familias diferentes y dinastías diferentes. Y estuvo dirigido por 19 reyes. Vamos a ver allí los reyes. Claro, no vamos a hablar de ellos ahora en particular, pero sí vamos a que ustedes recuerden que Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela, Simri, Omri, Acaz, Ocosías, Joram, Jehú, Joacaz, Joás, Jeroboam, Segundo, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Osea. Recordando algunos, ¿se acuerdan de acá? Con las cosas de saber quién era peor. Bueno, los dos eran malos, pero Jezabel era peor, pero los dos eran malos. Y en ese tiempo de acá vamos a ver que Micaía fue el que se lo enfrentó. Jeroboam ni se diga. Jeroboam fue un hombre terrible, ¿verdad? Casi todos los reyes de Israel, todos los reyes de Israel hicieron lo malo. Aunque allí estaba, había quizás algunos reyes que en algún momento buscaron a Dios, pero generalmente hicieron lo malo delante de Dios y se corrompieron. Los profetas que sirvieron durante este reinado, que demuestran la misericordia de Dios, porque aún el pueblo habiéndose apartado y habiéndose buscado todo este juicio, Dios les enviaba hombres que eran su palabra hablada a través del profeta. Ahí estaba Ahías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Oseas, Amós y Obed. Todos esos sirvieron en los reinos del norte. Elías, que cuando estaba acá, oró para que lloviera en 3 años. Micaías, el que enfrentó acá y le dijo, oye, lo que estás haciendo está mal. Y Eliseo, o sea, esos profetas estaban demostrando la misericordia de Dios, aún viniendo el juicio, para que ellos recapacitaran. Oye, si escuchas mi palabra, le quería decir a aquellos reyes que estaban haciendo lo malo, yo te voy a decir, pero los reyes no oyeron lo malo. Inclusive algunos de esos profetas los persiguieron como Elías y a otros para matarlos, porque no querían escuchar la palabra. Ahora, el problema no era contra el profeta, el problema era que aquellos reyes estaban luchando porque luchar contra el profeta era luchando contra Dios, porque aquellos profetas venían en el nombre de Dios, con palabra de Dios. La historia del reino del norte de Israel fue marcada por su total idolatría, lo que demuestra el hecho de que ninguno de sus 19 reyes haya sido un hombre piadoso y temeroso de Dios. O sea, todos fueron malvados, aunque hubo algunos que tuvieron algún arrepentimiento y Dios tuvo un poco de misericordia, pero todos fueron reyes malvados. No hubo ningún hombre piadoso en todo el sentido de la palabra, porque se apartaron con la idolatría. Después de sus 250 años de existencia, el reino de Israel fue llevado cautivo por el imperio asirio. Los cautivos fueron establecidos en distintas partes del vasto imperio. Y usted puede encontrar una explicación de esto, búscala en Segundo de Reyes, capítulo 17. Ahí está en detalle todo lo que pasó y por qué pasó. Porque hacían cosas abominables, porque estaban adorando a aquellos dioses, y el imperio asirio los llevó y tuvieron que sufrir mucho bajo la mano del imperio asirio. Pero fue consecuencia de qué? De sus pecados. Ahora, el reino del sur, o Judá, de capital, Jerusalén de capital, pero entre ellos la tribu de Judá. ¿Y por qué enfatizo la tribu de Judá y por qué eso se hablaba de la tribu? Vamos a ver qué era la tribu. Porque de la tribu de Judá vino el Mesías. De la tribu de Judá también llega David. O sea, Judá era un culpable. Por eso el reino del sur, Judá, tenía dos tribus. Capital Jerusalén, número 2, ayuda y gloria. Dios iba a ayudar a aquel pueblo en medio de todo aquel desastre. Las dos tribus eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Recibirían la fiel ayuda de Dios por amor a David. El número 2 significa ayuda
segundo Adonias. Por amor a David, aquel reinado de Judá iba a recibir la ayuda idónea, aunque también vamos a ver que al final también Dios tuvo que emitir juicio, porque aunque duró más tiempo, ellos buscando a Dios y el juicio sobre ellos se demoró más, pero también un día Dios. Es triste, ¿verdad? El reino de Judá, el reino del sur, duró 400 años aproximadamente. Estuvo dirigido por 19 reyes y una reina. Ahora fíjense qué importante es. Todos fueron de la dinastía de David. Ahí se cumple lo que Dios había prometido a David. Tu reino será eternamente. Y todos los reyes del reino del sur de Judá, todos eran descendientes de David. Fíjense cómo Dios cumple su palabra. Porque a veces vemos esos son detalles, pero esos detalles me dicen de que el Dios en que yo creo, el Dios en quien tú crees, el Padre que yo tengo, el Padre que tú tienes, el Rey que yo tengo y el Rey que tú tienes, cumple su palabra. Lo que Él prometió, Él lo cumple. Vamos a ver allí los reyes, Roboán, Abías, Asa. Pueden recordar ya algunos de esos reyes que fueron muy buenos. Josafat, Jorán, Ocosías, Atalía, que fue la única reina, Joás, Amasías, Usías. En el año tal del rey Usías fue que allí Dios le habló a Isaías. Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, que fue al principio fue malo, pero se recuerdan que mencionamos que después oró a Dios, buscó su presencia y Dios escuchó su voz y después se convirtió y se arrepintió al final. Amón, Josías, la famosa reforma de Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Sedequías, que fue el último, fue ahí cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Y nota, Atalía fue reina de Judá. El reino de Judá fue más conservador, estuvo más cerca de Dios, pero tampoco se escapó del juicio de Dios, porque también al final cometieron. Eso nos enseña que yo no me puedo creer lo suficientemente consagrado a Dios, lo suficientemente cristiano como para decir, me tengo que descuidar en la oración, me tengo que descuidar de venir al templo, me tengo que descuidar de leer la Biblia. No, mientras más yo esté cerca de Dios, más tengo yo que buscarle a Él, porque el diablo la va a atacar. Y sabes que es el que yo tengo que atacar, el que está allá, ese cristiano que es de nombre, ese no me tengo que ocupar, yo soy mío. Ese está del lado acá, pero esto a veces lo puedo traer para acá. Entonces la lucha va a ser grande, por eso los profetas tuvieron tanta lucha, porque eran hombres piadosos. Pero la mayoría de estos reyes, con algunas excepciones, trataron de agradar a Dios, fueron más fieles, y todos fueron de la dinastía de David, y tuvieron una reina, Atalía. Ahora, los profetas que sirvieron, fíjense la misericordia de Dios, durante el reinado de Judá, claro, duró más tiempo, sirvieron 18 profetas. Eso demuestra la misericordia de Dios. Y profetas allí tremendos. Estaba Semaías, algunos quizás usted no se acuerde, Ido, Azarías, Ananí, Jehú, Eliezer, Jaasiel, Zacarías, Isaías, Miqueas, Nahum, Joel, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ezequiel, Daniel y Ayub. Están casi la mayoría de los profetas menores que nosotros calificamos y parte de los profetas mayores. Jeremías, estaba allí Daniel, estaba Isaías, o sea, estaba Miqueas, o sea, que habló del Mesías. Hermano, esto lo pusimos aquí no solamente por conocimiento, porque estos profetas demostraban la misericordia de Dios, porque eran mensajeros. ¿Para qué usted cree que usted viene a la iglesia? Para escuchar el mensaje de Dios, porque Dios quiere tener misericordia de usted, porque quizás usted está en su casa y está quizás debilitado espiritualmente, y entonces Dios dice, oye, vete a la iglesia. Digo, si es una iglesia que predica la palabra de Dios, por supuesto, y quizás escuches el mensaje que tú necesitas, porque los pastores, los evangelistas, los misioneros, somos mensajeros de Dios, mientras prediquemos. Y si predicamos esto, si yo predico palabra de Dios, usted no me vaya a decir nada a mí. Usted dígaselo a Dios, porque esto es lo que Dios dice. No lo voy a cambiar. Bajo ningún concepto. Eso es lo que hicieron los profetas. Entonces esto demostraba misericordia. Y aquellos profetas a riesgo de su propia vida. Jeremías estuvo allí metido en una prisión, estuvo allí en un ostracismo total, o sea, solitario, por decirle el pecado del pueblo, porque fue cuando más pecó el pueblo. Y Miqueas se enfrentó, y Isaías, y todos esos profetas demostraban la misericordia, pero también la firmeza de Dios. Si le obedecen, pues van a recibir. El reino de Judá duró 135 años después de la caída de Israel. Fíjense si Dios tuvo misericordia. 135 años más duró Judá
antes de ser llevado cautivo. Su historia fue marcada por varios avivamientos y decadencias del temor a Dios que reflejaban la vida y el interés espiritual del rey que se sentaba en el trono. Estaban las famosas reformas de Josías en el tiempo de Ezequiel. O sea, hubo tiempos de gran avivamiento, pero fue un reino que estuvo más cerca de Dios, pero al final fue vencido tristemente por el pecado. Muchos de los reyes de Judá fueron hombres piadosos, pero la misma sentencia divina fue pronunciada. Judá también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Por eso es que la Biblia dice: el que piense estar firme, mire y no caiga. Y quiero terminar con este último slide. El fin vino con la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor y el cautiverio final de su rey y pueblo y su deportación a Babilonia. El templo fue saqueado e incendiado hasta la tierra junto con el palacio de Dios. Y todo por el pecado. Porque, hermano, el pecado trae juicio, la obediencia trae bendición. Eso es lo que a veces no entendemos. Nos gusta hablar mucho y hay que hablar del amor y la misericordia de Dios, de su paciencia, claro que sí. Y el juicio no lo metemos, porque el juicio va a venir. Dios no dejó de darle juicio a su pueblo cuando lo tuvo que hacer. ¿Que obró con misericordia? Sí, cuando había que obrar con misericordia. Hermano, esto nos tiene que enseñar que tenemos que buscar a Dios. Ojalá que esta historia breve que hemos dado de los reyes de Israel, de cómo entró el pecado, de cómo vino el cautiverio, de cómo vino el castigo, de por qué vino la división del reino, esto nos haga pensar de por qué Dios envió tantos profetas. Nos haga pensar que a pesar de ser nosotros como somos, Dios sigue teniendo misericordia y nos sigue enviando mensajeros. A veces, mire, a veces la gente cree que el pastor da mensaje y no necesita que él también reciba mensaje. No, a veces viene una hermana y le dice una palabra a un pastor X, y puede ser a mí, puede ser al pastor Wilfredo o a otro. Oye, y usted no sabe cómo eso nos lleva cuando lo necesitamos, porque a veces olvidamos que los profetas que servían a Dios eran hombres sujetos a pasiones. ¿Qué dice de Elías? No era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, lloró y no llovió 3 años y medio y volvió a orar y después llovió de nuevo. Pero quiere decir que el pastor y el profeta eran también hombres y entonces a veces necesitaban a alguien que también les consolara, les ayudara y les apoyara. Hermano, ustedes tienen que orar por los pastores que son fieles a Dios y por los que no, que quizás se arrepientan y vuelvan otra vez a la palabra. Pero hay que orar, tenemos que orar. Yo oro por ustedes todos los días, oren por mí, yo lo necesito. Porque yo soy hombre en el sentido de genérico. Hay hermanas en iglesias que sirven, hay que orar por ellos, hay que orar por los líderes nuestros, hay que orar por los diáconos. Tenemos que orar los unos por los otros. Eso es lo que Dios quiere. Pero es que a veces creemos que no necesitamos, sí lo necesitamos. Por eso Dios tuvo misericordia y envió tanto profeta. Que Dios nos bendiga. Y que este estudio de los reyes de Israel no solamente nos sirva como un conocimiento, qué bueno, sino como una enseñanza espiritual del amor, la misericordia, pero también el juicio de Dios. Y que su palabra no puede ser interpretada ni violada bajo ningún concepto. Ni podemos hacer nada secretamente, porque Dios lo sabe. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias porque tú nos has dado este estudio a través de tu palabra. Ayúdanos a aprender de que tú solamente no eres nuestro Salvador, sino que eres nuestro Rey al cual debemos obedecer. Que debemos buscar tu rostro continuamente y que entender que a través de tu palabra tú nos das ese mensaje que necesitamos y que tenemos que buscar tu presencia ahora. Que aprendamos que esos profetas que tú enviaste durante los reinados de Israel, de Judá, de Samaria y durante el reino completo, cuando Israel estaba completo, era tú con tu misericordia diciéndole al pueblo: si hacen lo que yo les mando, van a ser bendecidos. El período de los jueces es una muestra de tu gran paciencia, de tu gran misericordia, como lo tuviste con los patriarcas, diciéndole al hombre, aquellos que decían que te amaban, oye, tienen que obedecer, y si no obedecen van a tener bendición, y si no, las maldiciones van a estar sobre ustedes. Que aprendamos lo que dice tu palabra. Bendícenos a todos y que esto haya sido de bendición, y que los que lo vean por el internet, aquellos que puedan verlo también puedan entender que Dios les ama, que quiere darles vida eterna
pero que no solamente quiere ser su salvador, su redentor, sino su rey, su líder,